Nuevo curso radiofónico. Hablaremos de economía y empresa. Es nuestro cometido. Hablaremos con pasión porque es la base de nuestra editorial. Y escucharemos historias con decisiones vitales y valientes. Hablaremos de territorio y los desafíos a los que nos enfrentamos. Pero no hay nada de lo que he comentado sin los referentes, los empresarios y todas las personas que trabajamos en este cosmos. Hablamos de estas personas hoy en Motores Económicos, esta apertura con un referente por excelencia a nivel de nuestra comunidad, el profesor Antoni Riera Fom. Motores Económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. Aquí estamos, profesor. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. No pierdo mucho tiempo en las presentaciones, aunque son debidas, porque sé que tenemos muchísimos temas para hablar. Habitualmente empiezo con un poco de introducción sobre la temática, pero hoy está el personaje, está el consultor, está el profesor y está el referente, ¿no?, que nos da las noticias, todos juntos en uno. Muchísimas gracias, Toni, porque sé que tu agenda es apretadísima. Bueno, estos días apuras, será el verano, que no nos ha dejado espacio. Estoy debatiéndome entre el respeto y la admiración y la emoción y el afecto que te tengo por otro lado, con lo cual no puedo por otro motivo que tutearte. Discúlpame y perdóname, pero tengo que hacerlo así, me apetece mucho. Vayamos al grano. Es un honor porque en la temporada pasada empezábamos el curso radiofónico, como he dicho, de Motores Económicos con la presencia de la presidenta del Gobierno, Margalida Proens, y en esta ocasión la hacemos contigo porque hay más que sobrado motivos. Recordaba, preparando esta entrevista el año pasado, creo que fue el anterior, hace dos, pasa mucho el tiempo, una jornada de Cercle de Economía donde venía José María Zavala, consultor de prestigio de Consultoría Zavala, que es una consultora del País Vasco, que tiene más de 500 consultores, y hablábamos un poco sobre el tejido industrial. Estaba el antiguo director de industria, decía, bueno, ¿cuál es el hándicap de este territorio?, ¿no? Y cuando me tocó a mí, dije, pues precisamente que no hay consultores. No sé si compartes esta idea de que tu agenda es más apretada porque no hay nadie como tú. Bueno, nadie como yo, Dios nos libre. Pero lo cierto es que, bueno, Baleares es un territorio pues que está muy orientado a sector servicios, como sabemos, pero es verdad que dentro del sector servicios pues existen servicios cuaternarios y quinarios, donde está consultoría, asesoría, y sin lugar a duda Baleares todavía en este terreno tiene mucho para crecer. Por lo tanto, insisto, es decir, creo que tenemos ahí una oportunidad muy grande para seguir aportando valor y por lo tanto sí, creo que sería bueno que hubiera más consultores. Para quien no conozca al señor Riera, que es casi imposible en nuestro territorio, pues es catedrático de Economía Aplicada en la UIP y es el director de Impulsa Baleares. Impulsa Baleares, que ya cumplió el año pasado una década de trayectoria y que es una plataforma, os definís, de conocimiento estratégico. Vuestra diferenciación ya solo con el menú de vuestra web de Colabora, Impulsa, marca una diferencia de lenguaje muy distinto, ¿no? ¿En qué momentos os encontráis? ¿Qué novedades tiene Impulsa? Porque me consta que las tenéis. Ponnos un poco al día. Bueno, la verdad es que el proyecto de Impulsa Baleares está en un momento óptimo. Como bien dices, hemos cumplido ya 10 años. Y lo cierto es que cuando nacimos con una doble voluntad. La primera, alejarnos un poco de ese mundo académico que muy a menudo pues tiende a saber por saber, pero no a saber por transformar. Entonces queríamos hacer, bueno, pues un conocimiento, pero fundamentalmente un conocimiento que fuera directamente aplicable a la toma de decisiones de empresas, pero también de administraciones. Y por lo tanto esta ha sido nuestra vocación desde el primer momento. Al mismo tiempo, lógicamente, pues sin renunciar a ese rigor, a esa credibilidad, a esas buenas prácticas que marcan también el terreno académico. Y al mismo tiempo, bueno, pues queríamos sensibilizar. Sabemos que Baleares es una economía que funciona bien en términos, llamémosle, de crecimiento, pero es verdad que desde hace ya una serie de años tiene dificultades para traducir crecimiento en bienestar. Y esto es algo que seguramente a nuestros oyentes les sorprende. ¿Cómo puede ser que una economía que genera tanto empleo, que genera tantos puestos de trabajo, pero que también atrae tantos visitantes, hay tanto movimiento, cómo puede ser que todo ese movimiento no se traduzca en un desplazamiento de nuestra función de bienestar, de nuestra calidad de vida? Y por lo tanto ahí, más que averiguar las causas, que las tenemos identificadas, era también sensibilizar a la opinión pública que en el fondo lo que tenemos es una enfermedad de niño rico,
y por lo tanto, como tal, bueno, pues hay que atacarla, habrá que pasar por quirófano, pero todo tiene solución. Bendita enfermedad, la del niño rico. Vuelvo un poco a la faceta de consultor porque he acuñado algunas frases de transformo empresas invisibles en proyectos visibles, vendo resultados, no horas. Dicho esto, no me cuadra con el señor Riera, pero he encontrado una que me ha encantado. Esta es tuya. Escuchad el consejo del que mucho sabe, pero sobre todo escuchad el consejo de quien mucho os ama. Esto es de un poeta del 1848, el tiempo de la consolidación de la revolución industrial, un poco la globalización. ¿Qué eres más, consultor o poeta? Bueno, la verdad es que, como sabes, pues me dedico también a la poesía, soy aprendiz de poeta. Tal vez también sigo siendo aprendiz de economía, pero sabía bueno. Lo de la arquitectura, pero lo del poeta, perdona, me acabo de enterar ahora mismo. Bueno, pues estoy a punto de sacar mi tercer libro de poesía y lo cierto es que, bueno, creo que la poesía en el fondo pues es una forma de expresar aquello que de alguna forma resulta difícil, ¿no? En forma de prosa o en forma de lenguaje directo, a veces comunicar, ¿no? Por lo tanto, bueno, la poesía me permite precisamente ordenar unos pensamientos, pero sobre todo me permite hacer aquello en lo que creo, ¿no? Y me gustaba esta cita que ponías de este poeta, porque creo que lo importante no es lo que trabajamos, no es lo que hacemos, sino es el por qué lo hacemos. Y en el fondo, pues nuestra vocación, y hablo en nombre de los patronos de la Fundación, no me equivoco, y de los técnicos, pero en el mío propio, es pues con mucha generosidad contribuir a una tierra a la que amamos y a la que lógicamente pues esperamos que con nuestro trabajo pues podamos ayudarla a que prospere y a que genere un impacto más positivo. Hablamos de patronos, Impulsa es esa plataforma estratégica. ¿Dónde participan estos patronos? Por cierto, me he apuntado los dos tipos de patronos que tenéis, vigilante y anfitrión. Quizás sería bueno conocer la diferencia. ¿Necesitamos más patronos o tenemos una masa crítica importante? Veo incorporaciones recientes, me he apuntado la de Castel Son Claret, la de Vibra Hotels, seguramente estamos sumando todavía más. Sí, las puertas del patronato de la Fundación Impulsa están abiertas, lógicamente, a cualquier empresa que desee sumarse a esta misión, ¿no? La de contribuir al impulso de la competitividad de Baleares. Y lo cierto es que hay muchas formas de hacerlo, como patrono, pues lógicamente participando de los órganos de gobernanza y por lo tanto de los órganos de decisión, fijando el plan de actuación anual de la Fundación, involucrándose en actuaciones que llevamos a cabo a lo largo del año, y esa involucración bueno, pues permite a algunos patronos convertirse en vigilantes, de tal forma que optan por señalizarse en torno a una temática que les preocupa y que les interesa, o al mismo tiempo, bueno, pues un momento dado, pues acoger en calidad de anfitrión los resultados que emanan de nuestras funciones de inteligencia económica. Por lo tanto, rol hay para todos, tenemos muchas cosas que hacer y la verdad es que la agenda está muy llena, ¿no? Y os lo comentaba hoy, la verdad es que ha sido, el último año y medio ha sido especialmente intenso, para mí de los más intensos que recuerdo al frente de la Fundación, y seguramente es porque también está cambiando algo, ¿no? En el sentir de la sociedad, de las administraciones y de las empresas, esa necesidad de transformación hoy yo creo que ya no únicamente se palpa en el ambiente, sino que se acepta que hay que abrir una etapa de transición económica, fundamentalmente orientada, bueno, pues a producir con mayor valor y, por lo tanto, a garantizar que esa función de crecimiento se traduzca efectivamente en bienestar. Ese patronato es la fortaleza de Impulsa, porque en definitiva sois una organización. ¿Cuál es la clave para sobrevivir distintas legislaturas de diferentes sintonías, vamos a decir, y que no se cuestione en ningún momento Fundación Impulsa? Esos patronos que están ahí de forma permanente, que nadie se atreve a cuestionar. ¿Es quizás esta la clave? Sí, sin duda la masa de los patronos es clave por muchas cuestiones. Primera, porque otorga independencia. Y la segunda y más importante, porque en conjunto aportan cerca del 18,5% del PIB de una comunidad autónoma como es Baleares, y lógicamente tener el 18% del PIB sentado en una mesa pues es muy importante, ¿no? Es decir, ahí cuando la Fundación nació, teníamos claro que teníamos que aglutinar una masa crítica que pesara cerca del 20% del PIB, y al mismo tiempo teníamos que conseguir que el gobierno estuviera sentado en la mesa, porque sin lugar a duda pues ellos tienen la capacidad de catalizar buena parte de esas inquietudes de las empresas, pero sobre todo tienen bajo su control lo que es el BOCAIP,
y por lo tanto, bueno, es bueno que estén ahí, ¿no? Tanto para escuchar como también para apoyar. Y la verdad es que ese binomio de esa colaboración público-privada, de la que se habla muy a menudo, pero que a veces resulta difícil de tangibilizar, en la Fundación Impulsa no solo se tangibiliza, sino que además podríamos decir que empieza ya a tener un recorrido largo. La verdad es que han sido muchas las actuaciones de la Fundación Impulsa que de una forma u otra han sido acogidas tanto por empresas como también por la propia administración, independientemente de su color político. Y eso la verdad es que 10 años después, bueno, pues nos honora y nos da gusto. La verdad es que es cierto. Aparte, sois punta de lanza de algunos términos. Eres punta de lanza de algunos términos, pero no nos vamos a engañar que la insistencia sobre la productividad, desde que está en tu cabeza tus presentaciones, hasta que toda la sociedad balear habla de productividad, el tema de la economía circular, para que vamos a contar también, o el tema de un simple adjetivo de turismo disruptivo, que ahora utiliza todo el mundo el adjetivo disruptivo, pero la primera vez que lo escuché fue en tus palabras. Esa labor que está en tu figura y en esa presencia de Impulsa es parte esencial también de ese apostolamiento que hacéis de nuestra sociedad empresarial y no empresarial. Sí, la verdad es que sí. Esto también fue algo que nos marcamos desde el primer minuto. Es decir, entendíamos que formábamos parte de una sociedad en la que a menudo los tópicos abundan. Podríamos decir que es fácil alimentar un tópico y es muy difícil de desmontar. Y por lo tanto entendíamos que nuestra labor era precisamente esta, ¿no? Contribuir a que determinados tópicos pues se borrasen, ¿no? La productividad, como otras palabras que terminan en dat, son palabras que a la sociedad les gusta poco. Pero sin embargo son palabras muy bonitas que tienen lógicamente un significado, pero que tienen una razón de ser, ¿no? Y nuestro trabajo fundamentalmente es ponerlas sobre la mesa y sobre todo hacer, bueno, pues que esas palabras sean acogidas, sean abrazadas y de tal forma que lógicamente se tengan en cuenta en la toma de decisiones. De productividad hemos hablado mucho últimamente, pero debo reconocer que hay muchas empresas que siguen sin medir la productividad. Y es verdad que hay productividad del trabajo, es verdad que hay productividad del capital, pero en cualquier caso, más importante que la rentabilidad, que sí miden muy a menudo, aunque termina con DAT también, lo cierto es que tan importante como tener una muy buena rentabilidad es conseguir que esa rentabilidad se mantenga en el tiempo. Eso que también termina con DAT, sostenibilidad. Y sin embargo, la clave para que eso ocurra reside en esta palabra mágica que es la productividad. Me has dado el pie, y por ser un poco prácticos y dar algún consejo a nuestros empresarios, has atinado ahí en la diferencia entre medir la rentabilidad de un negocio y medir la productividad. Vamos a decirles 3 indicadores, algo básico con qué medir la productividad y por qué es diferente la parte de rentabilidad. Algo práctico. Sí, ellos miden la rentabilidad habitualmente pues a través de los indicadores típicos, ¿no? Rentabilidad económica, rentabilidad financiera, y es muy importante que lo hagan porque sin lugar a duda el objetivo de cualquier empresa, como decía antes, es tener una elevada rentabilidad. Pero tan importante como esto es poner las bases para que esa rentabilidad se mantenga en el tiempo independientemente del ciclo económico. Y eso depende no tanto de la capacidad de adaptarse al ciclo expansivo, recesivo que tienen las empresas. Las empresas de Baleares son altamente adaptativas. Cuando las cosas van bien, son atrevidas, intentan aprovechar al máximo una coyuntura favorable. Cuando las cosas no van tan bien, son más bien prudentes, intentan que la recesión o la crisis no les afecte en mayor instancia. Pero en cualquier caso, insisto, más allá de esa adaptabilidad, que es como inherente a ser empresario, hoy la ambición empresarial es ser resiliente. Esto significa, bueno, pues no solo sortear los ciclos económicos, no solo trascendirlos con propósito, sino fundamentalmente ser capaces de salir reforzados, ¿no? Antes y reforzados de las crisis. Y para esto hay que tener productividad. Y por lo tanto, nuestra recomendación es coger el valor añadido que genera cualquier empresa y ponerlo en relación al número de trabajadores o ponerlo en relación a los activos de capital que tiene esa empresa y en función de esto compararse un poquito con los vecinos, ¿no? ¿Qué productividad o qué ratios están obteniendo otras empresas de mi sector, de mi territorio o incluso de mi sector, pero de otros territorios, ¿no? Y ahí nos daríamos cuenta que, por ejemplo, la misma actividad económica realizada en País Vasco, realizada en Baleares, pues prácticamente la productividad por trabajador prácticamente
hay un diferencial del 30 a 40%. ¿Eso significa que nuestros trabajadores sean más vagos que los otros? No, en absoluto. La productividad no mide si un trabajador es bueno o malo. Lo que mide es si la empresa es capaz de organizar todos los recursos que tiene para sacar el máximo provecho a un factor productivo, que en este caso es el trabajo. Somos un territorio que los empresarios suelen tener bastantes activos, quiero decir, a nivel patrimonial son conservadores. ¿Se pone también en valor suficientemente la rotación de esos activos a nivel productivo, o todavía esto también podemos, además del ratio por trabajador, que sería uno de los indicadores? Sí, el tema de rotación también es muy importante porque es lo que permite de alguna forma, bueno, pues multiplicar los márgenes, ¿no? Y lamentablemente pues vivimos en una economía muy orientada al sector servicios, al sector turístico, con una elevada estacionalidad todavía, y es un sector que necesita, lo decías muy bien tú también, pues muchos activos, es decir, en la mochila del hotelero van muchas piedras, y lógicamente si esas piedras no cunden durante 12 meses y solo cunden durante 6 o 8, pues lógicamente la rotación de ese activo es baja. Por lo tanto, ahí hay un hándicap de la economía balear, tiene que trabajar con márgenes mucho más altos precisamente para aguantar una rotación que no llega a 1. Por lo tanto, nuestra recomendación ahí también es, bueno, pues lógicamente desestacionalizar, que es algo que venimos diciendo desde hace ya muchos años todos, pero a decir verdad, desestacionalizar no sería suficiente si lo único que hiciéramos fuera hacer lo mismo que hacemos en agosto en otros meses del año. A decir verdad, hay que conseguir que en agosto generemos mucho más valor y hay que conseguir desestacionalizar con valor. Pues ya tenemos algunas de las indicaciones, algunos de los consejos de este especial consultor. Volvemos a incidir un poco sobre el tema de la consultoría. Tengo una frase que utilizo muchísimo, Toni, que es: no dispares al mundo, apunta al pato. Esta es muy buena, pero voy a decir una de tus frases, y es: hace 20 años que en Baleares crecer no significa vivir mejor. Señor Riera, ¿dónde está el pato aquí? Aquí está la productividad. Es decir, a menudo el tópico en la calle podría ser, es que cada vez somos más y por lo tanto cada vez repartimos la tarta entre más. Y además es que a lo mejor somos cada vez más y resulta que cada vez somos menos competentes o se incorpora una mano de obra no suficientemente cualificada. Más allá de estas cuestiones, en las que no voy a entrar a hacer una valoración, lo importante es, insisto, qué capacidad tenemos de organizar los recursos que tenemos para producir, sean recursos naturales, sean recursos humanos, sea talento, sea conocimiento, sea tecnología, y lo relevante y lo importante es que Baleares despilfarra en exceso y no aprovecha al máximo todo ese potencial. Y ahí está el pato. Yo que soy forastera, pero de hace mucho, quiero decir, yo ya me considero de lo que piso y donde duermo y donde vivo. ¿Por qué hay cosas que no hemos aprendido? Y esta es una pregunta, ahora claro. Somos una isla. Está claro que nuestro territorio es limitado, pero resulta que el 6 de septiembre se nos ha ocurrido otra vez parar los parques fotovoltaicos para redimensionar los espacios y las zonas. No lo sabíamos cuando hemos diseñado la ley de cambio climático. No sabemos que somos finitos en espacio a la hora de construir hoteles o plazas. ¿Por qué tenemos que seguir preguntándonos? Ahora hacemos una pregunta sobre el plan industrial y seguimos hablando de internacionalización cuando sabemos que somos una isla y que el espacio de comercialización es el que es. ¿Por qué no asimilamos y no actuamos y no planificamos y no tenemos una estrategia coherente donde algunas cosas ya son indiscutibles? La verdad es que hace muchísimos años estuve en Estados Unidos y participé de una conferencia de un premio Nobel de física, precisamente. Y él decía que el principal problema que tenían las sociedades actuales era la inercia. Bueno, pues coincido, ¿no? Yo creo que a menudo, bueno, pues lo que hacemos es, y lo hacemos un poco todos, lo hacen las familias, lo hacemos los individuos, las familias, lo hacen las empresas, lo hacen las administraciones. Muchas veces nos limitamos a tirar un poco más allá la línea de este año, ¿no? Si hemos crecido un 3%, pues el año que viene un 3,5%. Si este año ha habido un incremento de clientes de tal, el año que viene lo habrá de medio punto más. Es decir, siempre tenemos la tendencia a hacer unas predicciones muy lineales, ¿no? Sobre la base de lo que sabemos del pasado, dando por hecho que las condiciones políticas, tecnológicas, sociales
si se mantienen constantes cuando no es así. Vivimos en un mundo, pues claramente, y recojo ahí un adjetivo que tú has puesto sobre la mesa, claramente disruptivo. Estamos en transición, está la transición digital, está la transición verde, está la transición demográfica. Están sobre la mesa muchas transiciones, ¿no? Y lógicamente, pues seguir sencillamente proyectando la línea del año pasado, pensando que podemos consumir un 5% más de territorio, un 5% más de agua, un 5% más de energía, pues lógicamente esto, en un mundo que está cambiando, pues deja de ser un buen argumento. Lo dices tú también, hemos ejercido un modelo intensivista, muy consumidor de territorio, y es necesario modularlo. Hay que modular también a nivel de formación básica, porque en turismo en la universidad seguimos estudiando que la oferta primaria es la oferta hotelera, en la oferta secundaria es todo el resto. Igual no hace falta un poco cambiarnos también este concepto primario. Yo creo que en general todas las clasificaciones son subjetivas y que deberíamos todos dejar un poco de lado las etiquetas. Yo creo que clasificar oferta principal y oferta secundaria, oferta principal y complementaria, no sé, es caer dentro de unos tópicos que tampoco sirven de mucho. En el fondo, todos y cada uno de los actores, pequeños, grandes, medianos, dedicados a un sector industrial, servicios, agricultura, todos enriquecen esa rueda económica, ¿no? Y la capacidad precisamente de traducir crecimiento en bienestar está precisamente en tener un ecosistema productivo tan diverso, ¿no?, como pueda ser, de distinto tamaño, de distintos sectores, y no únicamente un ecosistema pues formado por pocas especies y muy particulares. Por lo tanto, yo creo que ahí mi recomendación es que dejemos de poner etiqueta. Podemos hacer una anotación de agenda futura próxima, porque vas a hacer una presentación que une el tema de turismo, cultura, creatividad. Creo que eso es muy innovador, va muy en sintonía también con lo que pienso, que hay muchas oportunidades en nuestro territorio. Me gustaría que me contaras esa experiencia futura, que es muy interesante, pero también añadir y solapar con la pregunta de ¿hace falta un reinventario de los recursos de nuestro territorio? Vale, me gusta que me preguntes esto, porque la verdad es que el acto que tenemos programado para el 9 de octubre, precisamente en la sede de la Fundación Miró, coincidiendo con un año mironiano, pues la verdad es que es un acto precioso, porque lo que hace es algo que desde Europa se está pidiendo, que es buscar la intersección entre lo que ellos denominan 14 ecosistemas industriales. Y entre esos 14 ecosistemas industriales está, por un lado, el turismo, pero también está, por otro lado, la cultura y la creatividad. Bueno, pues lo que hacemos en esta jornada, y puede sorprender que lo hagan economistas, pero lo que hacemos fundamentalmente es intentar construir en Baleares una intersección que creemos que es de alto valor añadido, como es la intersección turismo, cultura, creatividad. Bueno, pues fundamentalmente el título del meeting ya lo dice, los conectamos, es posible conectar esto, pero no conectarlos por aquello de que durante años hemos intentado diversificar o desestacionalizar a partir del turismo de cruceros, del turismo de compras, del turismo de congresos, y ahora desde el punto de vista del turismo cultural. No se trata de esto, no se trata de abrir un nuevo nicho de mercado, se trata de utilizar la cultura y la creatividad, que en el fondo lleva implícita también innovación, como una fórmula claramente ganadora para transformar. Decíamos que estábamos en tiempos de transformación. Bueno, pues ¿por qué no hacemos de la cultura el game changer? ¿Por qué no hacemos de la cultura ese principio estratégico del cambio? Unos pueden pensar que la cultura sería una buena forma de transformar, otros pueden pensar que es la economía circular, otros, da igual, es decir, lo importante es que la sociedad identifique vías de progreso que permitan precisamente romper estos moldes de servicios, agricultura, industria. Hoy no existen estas estructuras, todo está claramente difuminado. Una empresa industrial tiene servicios de postventa, son claramente servicios, y una empresa de servicios muy a menudo incorpora también servicios industriales en su base. Por lo tanto, hoy estas clasificaciones hay que romperlas. En todo caso, la propuesta no pasa por enumerar un catálogo de actividades culturales, pasa por hacer imbricar la cultura en nuestro desarrollo estratégico, ¿no? Entiendo. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, hay que salir de lo que sería una programación artística, ¿no? Y hay que ponerla ahí, como dice la propia palabra, por muchísima creatividad, ¿no? Y por lo tanto mucha innovación. Ahí se me ocurren miles de cosas que se podrían hacer precisamente para llenar de contenido una intersección tan interesante para Baleares como es la de turismo y cultura, ¿no? Desde, como os decía antes, ¿no?, hacer un laboratorio de cultura
y de creatividad en Baleares partiendo del turismo. Es decir, se puede ser creativo en turismo y se puede utilizar nuestra cultura para aumentar esa creatividad, y estoy convencido de que tenemos el talento, los activos y todo para poner al servicio de Baleares este ecosistema. Te acompaño absolutamente en la opinión. Hablemos un poco, hace una semana presentabas también en el Colegio de Abogados de Mallorca la temática de resiliencia de la empresa familiar, capacidad de adaptación. Hablabas también sobre unos datos de coyuntura. ¿Cuál es el momento ahora de inversión para las empresas? ¿Es un buen momento para la inversión? Bueno, las empresas están en un momento bueno desde el primer momento en que las rentabilidades que han manejado los últimos años son rentabilidades muy interesantes, están por encima del 8%, con márgenes también muy buenos, cercanos al 11%, y en cualquier caso lo más interesante es que han invertido, lo están haciendo. La prueba de ello es que la renovación del inmovilizado también encuentra registros que superan el 11% de media en el tejido balear. Para sacar estos números, la verdad es que los técnicos de la Fundación Impulsa lo que hacen es vaciar cerca de 10.000 balances de empresas, y a partir de ahí, bueno, pues analizan esos balances, y lógicamente eso da mucha información por sector, por tamaño, por isla, pero lo más relevante es que permite ver si la empresa balear está en condiciones de invertir, como preguntabas tú ahora, pero en condiciones de invertir de acuerdo con la agenda regional que tenemos sobre la mesa. Es decir, hay que avanzar en transición digital, hay que avanzar en transición verde o circular. ¿Podemos contar con la empresa para hacer esto? La respuesta es claramente afirmativa, y lo es fundamentalmente porque el ciclo económico ha acompañado. Quiero recordar que la cifra de negocios en estos momentos está claramente por encima del año de la COVID, y con incrementos anuales que rozan entre el 7 y el 11%. Por lo tanto, ¿el ciclo seguirá siendo expansivo? Lógicamente no. Estamos observando ya primeros síntomas de una desaceleración. No nos engañemos, estamos en un contexto geopolítico complicado, con guerras en Europa, con restricciones, con aranceles, con unos tipos de interés que, aunque hoy la Reserva Federal seguramente los bajará a medio punto, están muy estancados y seguramente tendrán tendencia al alza. La prima de riesgo está aumentando. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con ello? La inflación, es decir, es lógico pensar que el ciclo empezará a perder fuerza, pero sin embargo, si la empresa, como decíamos antes, ha cultivado no solo esa rentabilidad a corto plazo, sino que también ha mejorado su productividad, pues lógicamente podrá hacer frente a esas necesidades de inversión y a esos ciclos menos expansivos de una forma muy tranquila. Alguien que nos diría hoy el coste laboral de las empresas en el segundo trimestre del año ha aumentado un 4,3%, que casi imprime unos 3.000 euros de menos a la cuenta de explotación. ¿Qué les diríamos en este momento para contrarrestar un factor tan importante? Es verdad que el empresario percibe como mala noticia el hecho de que se incremente el coste laboral, como si se incrementa el coste energético o se incrementa cualquier otro tipo de coste, porque en el fondo la empresa pues lo que intenta lógicamente es maximizar beneficios, y una de las formas de hacerlo es minimizar costes. Lo que ocurre es que, llegado un momento dado, como es el caso de Baleares, que hemos alcanzado un nivel de desarrollo ya muy alto, empezábamos esta entrevista diciendo que teníamos la enfermedad del niño rico, pues lógicamente hay que empezar a cambiar de paradigma, y lo importante no es tanto minimizar coste como buscar vías para hacer ese beneficio sostenible en el tiempo. Y ahí vuelvo a la productividad, es decir, es posible aumentar la rentabilidad al mismo tiempo que aumentan los costes laborales. Alguien podría pensar que no, que son como dos conceptos como agua y aceite, ¿no? Que es imposible casarlos. Bueno, pues hay una palabra mágica que los casa, que es la productividad. Esto ocurre con muchas otras palabras. Alguien podría pensar que no es posible generar bienestar desde el turismo, porque últimamente parece que el turismo no suma. Pues al contrario, podemos reformular. Y hay una palabra mágica que es economía circular. Es decir, siempre encontraríamos algún tipo de sustantivo que nos permitiría casar o interseccionar ámbitos que aparentemente no tienen nada que ver, o que a veces podríamos pensar que son contrapuestos. Para cierre, porque sé que podíamos seguir eternamente tú y yo hablando de economía local. Dato de coyuntura positivo, un pequeño spoiler, pero de una frase, y quedarnos con ese dato positivo. Bueno, el dato más positivo es que la economía de Baleares está alcanzando retos, marcas históricas en empleo, marcas históricas en actividad, marcas históricas en inversión, ¿vale? Pero que, sin embargo, no nos está traduciendo todo esto en bienestar.
Y por lo tanto yo creo que coyunturalmente tenemos que estar todos muy contentos. La máquina funciona. Estructuralmente creo que la máquina necesita algunos pequeños ajustes. Y es mejor ajustar el tractor, si me permitís la expresión, antes de que vengan las lluvias que no ahora, donde hace sol y hace buen labrar y hace buen revisar el tractor. Por lo tanto, mi idea es, qué bien que la coyuntura es como es, y qué lástima que la estructura tenga esas debilidades, pero estamos en condiciones de afrontarlas. Y estoy seguro que juntos, administración, empresas, ciudadanos, tenemos capacidad para hacerlo. Juntos nos despedimos. Toni Rirafo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Nos vemos la semana que viene en Motores Económicos.